Listo. Entonces, miren, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, realmente es importante tener en cuenta como algunos factores adicionales, digamos. Uno de ellos hace referencia a que si usted va a emprender un proceso de trabajo con la familia, lo recomendable es que lo piense en perspectiva de proceso. Digamos, si hay algo que llama al fracaso, ¿sí? A la no vinculación real de la familia en nuestros procesos y sentir esta sensación tan harta de fracaso, digamos, porque pues claramente cuando yo le ofrezco una familia, ¿sí? O a las familias, las tradicionales escuelas de padres donde pues lo siento, hay una conferencia, ¿cierto? Donde no hay realmente una construcción colectiva, donde no ha habido un proceso de aproximación realmente a quiénes son estas familias, a esos entornos, pues realmente pues las familias se aburren o vienen porque les tocan, ¿cierto? Que creo que ustedes también lo han vivido. Entonces, hay un factor de éxito en esto y es que cualquier iniciativa, cualquier proyecto que se emprenda para la vinculación de las familias en función del seguimiento al desarrollo infantil tiene que pensarse no como una acción esporádica, sino como un proyecto, es como un proyecto de largo alcance en el que de alguna manera haya una alta variabilidad de situaciones, de temas, de reflexiones, de metodologías que motiven realmente la participación y el deseo de la familia por estar de manera permanente y de vincularse sistemáticamente en esos procesos. Porque además un proceso y un proceso pensado, digamos, de más largo aliento, lo que posibilita también es que las familias tengan la posibilidad de poner en práctica y de traer, digamos, también intercambiar con otros los resultados que ella va viendo, los cambios en las prácticas de la representación, en las iniciativas, etcétera, lo que hace justamente incidir en su autoconcepto como familia, en su propia capacidad de transformación. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque acciones esporádicas, fragmentadas por contenidos, en metodologías muy tradicionales, pues realmente no van a garantizar que ellos y ellas se vinculen a los procesos de seguimiento y de acompañamiento al desarrollo de los niños y de las niñas. La otra es la flexibilidad en los procesos, ¿cierto? Creo que de alguna manera eso, poder entender el momento de vida por el que está pasando una persona, una familia o un conjunto de personas, hace que necesariamente uno pueda tener la flexibilidad en términos de esperar resultados, posponer compromisos o hacer cambios en el plan de trabajo que tiene con las familias para ajustarse justamente a esas tensiones, variaciones que puedan estar viviendo las familias de acuerdo a las situaciones particulares que les acontecen. Y lo otro que me parece súper clave también de tener en cuenta para el trabajo de las familias es cómo también incorporar en estas iniciativas una fuerte motivación frente al recurso de los medios externos, ¿sí? Una parte importante de la apuesta de las políticas nacionales es la atención integral, ¿cierto? Y cómo buscamos la integralidad, ¿sí? De las atenciones en todos los entornos de desarrollo de las niñas y de las niñas. Y allí me parece que todavía hay un espacio, un vacío en términos de nuestras prácticas, toda vez que me parece que en estos procesos hay que orientar, señalar y abrir ventanas de posibilidades para que las familias logren entender que también en la ciudad o el territorio en donde están viviendo tiene una cantidad de ofertas, ¿sí? A las que ellos pueden acceder y con las que pueden complementar justamente todos estos procesos de mejoramiento de sus prácticas, de cualificación de sus interacciones, de variedad de sus actividades como familia, que sin lugar a dudas repercuten o se devuelven en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo, de interacción con los niños y las niñas en sus ámbitos familiares, y que todo eso genera unos mejores nichos de desarrollo para ellos y para ellas. Es decir, no solamente para los niños y las niñas, sino de ellos como familias, como organizaciones sociales. Esos son otros elementos que nos parecen muy importantes. Ahora bien,
La experiencia también nos ha dicho que es importante que como educadores hagamos siempre un proceso de entrada muy reflexivo de cómo quitarnos de encima esta tentación que tenemos siempre de instruir, ¿no? De yo soy el que sabe, yo soy el maestro, soy el que sabe, yo voy a enseñar y usted es el que aprende, porque de alguna manera lo que sí tiene que garantizarse con cualquier proceso que pretenda vincular o motivar a las familias es una relación muy horizontal, ¿sí? En la que genuinamente estemos dispuestos a escuchar y a reconocer qué es lo que ellos como familias traen en términos de sus saberes y sus construcciones culturalmente, familiarmente, laboralmente, profesionalmente, de sus experiencias de vida, y que realmente yo puedo poner en diálogo, en un diálogo franco y horizontal con mis propias propuestas o lo que de alguna manera se va a construir de manera colectiva. Porque es eso lo que genera un ambiente de confianza, ¿cierto? Cuando yo soy el que me paro o me pongo en una postura de yo soy el que le voy a decir, yo soy el que va a dar la charla o voy a traer un experto, realmente eso no logra romper las barreras de estas relaciones también que hacen que se vuelvan obstáculos frente a generar más bien unos procesos abiertos de construcción conjunta y participativa. Y porque de alguna manera es eso, yo creo que si bien uno tiene que tener claro cuál es el escenario, digamos, la ruta gruesa metodológica de hacia dónde quiere construir ese trabajo con los padres, pues tiene que estar dispuesto a que la construcción y el proceso se va dando. De hecho, que uno genera un andamiaje, ¿sí? Como cuando se construyen las casas, que hay unos como unos pilares, y que lo que uno hace justamente en ese diálogo horizontal es permitir cómo se va construyendo, con qué características esa ruta se va construyendo con la participación activa de ellos y ellas, porque ahí es donde están realmente los procesos genuinos de participación de las familias y de los niños y de las niñas en la construcción de esos proyectos colectivos y de largo plazo. Entonces me parece que es muy importante eso, ¿cierto? Poder generar esos ambientes de confianza pasa justamente por pensar quiénes son estas personas, qué es lo que realmente quiero saber de ellas, en función de qué, ¿cierto? Porque aquí, digamos, la clave está siendo en función de jalonar los desarrollos de las niñas y de las niñas. Entonces, en ese sentido, tener en cuenta todos estos elementos que he mencionado hasta este momento ya permite de alguna manera tener creado el ambiente, ¿sí? La pregunta ahora es, bueno, ¿y cómo qué necesito saber de esas familias para ponerla en términos de mis planeaciones pedagógicas que me permitan, con base en lo que yo traigo como propuesta de trabajo con los niños y niñas en mi institución, ponerlo y hacer como armar muy bien armadito el rompecabezas del trabajo con padres, con eso que estoy trabajando aquí en la institución educativa? Bueno, ahí también las rutas y las posibilidades son enormes. Yo hoy voy a referir, digamos, algunos elementos y estrategias pedagógicas y metodológicas que desde el distrito, desde la Secretaría de Educación, hemos de alguna manera formulado y diseñado para trabajar, para generar una información que realmente sea útil en nuestras prácticas pedagógicas en función de eso, que lo que yo tengo que saber desde las familias puede promover el desarrollo de los niños y niñas desde una acción conjunta. Entonces, estoy hablando principalmente de lo que el sistema de valoración del desarrollo en el distrito, liderado muy fuertemente en los últimos años por la Secretaría de Educación, ha jalonado como posibilidad para identificar cuál es esa información, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo realmente debo leer? ¿Qué necesidad? Y cómo además, cómo hago para recabar esa información y cómo todo eso que yo recabo de las familias, de los entornos familiares, lo convierto en un insumo, primero para trabajar, ¿sí?, las propuestas de desarrollo con los papás, las mamás y en general las familias, pero también como un insumo propio para alimentar las prácticas de mi propuesta al interior de la institución educativa. Entonces, en esta perspectiva interaccionista del desarrollo, lo que hicimos fue darnos a la tarea justamente como de identificar
realmente cuáles son, como, qué nos decían la literatura, las investigaciones, las experiencias de instituciones que han trabajado fuertemente con las familias, maestras, maestros, directores de centros educativos, etcétera, para conocer cuáles serían como esas datos o información clave de los entornos familiares que son muy importantes que podamos tener y conocer para poder trabajarlos en el marco de nuestras prácticas pedagógicas. Entonces el sistema de valoración del distrito, ustedes lo pueden acceder seguramente a través de la página de la Secretaría, los que no lo conocen, los que ya pues seguramente pues muy rico invitarlos también a conocerlos a profundidad. Lo que nos dice es, miren, es importante que en las prácticas pedagógicas ustedes tengan en cuenta una primera caracterización de la familia y una caracterización del contexto familiar que permita identificar, pues, de entrada, pues, cuál es la información sociodemográfica de esta familia, ¿cierto? Pues, variables o información como la edad, tipo de vinculación, cuántos hijos tienen, sus condiciones de vida, digamos, allí estamos hablando más de las características de sus entornos de vida cotidiano, si viven en casa propia, si tienen trabajo, cómo están las condiciones de garantía de acceso a recreación, a literatura, cultura, a deportes, a movimiento, etc. Eso es muy importante reconocerlo porque de alguna manera eso está dando cuenta justamente de cómo están las condiciones básicas con las que una familia tendría que moverse. Otra información que está allí girando alrededor del reconocimiento de la familia son niveles de estrés familiar, ¿sí? Sin lugar a duda, todo lo que nos muestran las investigaciones es que ciertas condiciones, ciertas situaciones ponen en mayor tensión la calidad de esas interacciones entre las familias, al interior de las familias, justamente, o por pérdidas importantes de duelos, o por pérdidas de trabajo, situaciones críticas como lo mencionaba, como el desplazamiento, la migración, la pérdida de un ser querido, enfermedades importantes en la familia, etcétera, que hacen que de alguna manera los niveles de capacidad, sobre todo de los adultos con los niños y las niñas, se vean muy afectadas y empiezan a tener una incidencia muy fuerte en ello. Las características aledañas a la comunidad en la que viven las familias es muy importante. Datos como tienen parques, esos parques cómo están, ¿cierto? Si están bien dotados o el parque se usa más para el tráfico microtráfico de drogas, o si definitivamente ahí donde los niños puedan junto con sus familias tener espacios de esparcimiento, lugares o actividades de esparcimiento, etcétera, son, digamos, otras de las condiciones justamente en esta perspectiva ecológica que se indagan alrededor de las familias. Y otra que sin lugar a dudas es clave, muy clave, es una indagación acerca de las prácticas de crianza y de las creencias, pautas y prácticas de crianza principalmente que tienen papás, que tienen las familias o los cuidadores en general, y que de alguna manera en términos de esas identificaciones seguramente de pautas que seguramente vienen tradicionalmente puedan estar o no obstaculizando el desarrollo desde lo que el papel básico de la familia tiene, que es la crianza. Y otra gran línea, digamos, de información está trazada en torno a la información sobre la salud de los niños y de las niñas, por supuesto, ¿no? Todo lo que ustedes ya manejan en términos de esquemas de valoración, enfermedades previas o actuales, etcétera, etcétera, que fíjense dan lo que yo denomino como una primera fotografía de esa familia, ¿no? Claro, y seguramente ustedes hacen estos ejercicios, entonces la pregunta es, bueno, ¿y eso para qué me sirve? ¿Cómo yo uso eso? Bueno, primero para qué me sirve y cómo lo uso, que ya lo vamos a mirar, pero también cómo lo indago, porque creo que la otra gran dificultad es cómo yo sondeo, cómo yo levanto toda esa información de tal manera que la pueda tener allí disponible, sea confiable, sea fiable, pero que además me permita de alguna manera sentar las bases para ir mirando también las transformaciones
que tienen las prácticas o que tienen esas representaciones sobre las interacciones y en tanto ello sobre las rutas de desarrollo de los niños y de las niñas. Entonces, en el marco del sistema también tuvimos y pasamos por la experiencia, digamos, de los instrumentos clásicos y no nos funcionó porque pues ustedes lo saben muy bien, las familias tienen muy poco tiempo, si uno le envía cuestionarios, entonces está el tema de la dificultad del tiempo, de la longitud del cuestionario, muchas veces del tema del manejo de la lectura, de la escritura, etcétera. Entonces estábamos viendo que eso también era un obstáculo y nos pensamos unas formas alternativas. Realmente estamos ahorita probando la posibilidad de que toda esta información sea recogida a través de un proceso también, ¿cierto? Y ese proceso consiste en que ustedes en las instituciones educativas empiecen a generar como esa campaña de expectativa, ¿cierto? Campaña de expectativa en la que ustedes van colocando en las carteleras, van haciendo los boletines informativos, van anotando en los cuadernos viajeros, que van a empezar un proceso de conocimiento, de acercamiento a las familias y que en ese sentido van a generar una serie de actividades lúdicas, de talleres, en los que podamos construir de manera colectiva, ¿cierto? Una primera foto o una primera caracterización de cómo estamos y cómo de manera conjunta podemos empezar a generar unas líneas de trabajo que sean del interés de ellos y de ellas para un trabajo que les permita saber justamente qué tipo de elementos observar, no solamente en términos de la individualidad del desarrollo de los niños y niñas, sino de las interacciones que se tienen al interior de la familia, con la comunidad, con el entorno, con la ciudad. Entonces allí están disponibles, cada taller de estos, pues obviamente se desarrolla en una temporalidad con unas especificidades que están allí disponibles en la Secretaría, en la página de la Secretaría, pero para contarles un poco la estrategia metodológica es esa, o sea, no es como llame a la familia, aplíquele e incluso haga diseño bonito del taller, sino genere todo el ambiente, ¿sí? Llame, convoque, planee qué es lo que va a hacer, qué de esta información y cómo anticipe, ¿sí? Antes de citar a las familias, antes de generar la campaña de sensibilización y expectativa de vinculación, qué es lo que nos interesa conocer, ¿sí? De toda esa información y sobre todo cómo la vamos a usar. ¿Cómo la vamos a usar en la implementación de programas de trabajo con los padres, pero también cómo la vamos a usar al interior de nuestras propias dinámicas cotidianas en las instituciones educativas? Entonces, una vez hecha la campaña de expectativa, lo que se hace se empiezan a trabajar ya los encuentros con las familias. Aquí es absolutamente clave que toda esta información, todos los talleres, o como quieran ustedes denominar la metodología, esté mediada por el juego, por actividades lúdicas, ¿cierto? En donde la familia no tenga necesariamente que disponer de un cuestionario, sino que usted se ingenie la cartelera para decir, si está indagando, por ejemplo, pautas y prácticas de crianza, no sé. Entonces que usted disponga el salón y entonces coloque su afirmación, ¿sí? En una cartelera grande y las opciones de respuesta, ¿cierto? En las que las personas tengan que ubicarse. Bueno, para ustedes, ¿qué tan fácil es controlar el llanto del niño cuando hace una rabieta? Entonces tengo muy fácil, poco fácil, y yo lo que hago simplemente es decirle a la gente, ubíquese donde usted se siente más identificado con la respuesta y hago los conteos, o tengo a alguien de apoyo para hacer los conteos y decir, bueno, e inmediatamente haga la reflexión con ellos, venga, ¿por qué? ¿Qué es lo que se le dificulta de esos momentos? ¿Cómo lo hace, cierto? ¿Por qué lo hace? ¿Qué le gustaría saber del manejo de este tipo de cosas? Entonces, fíjense que eso nos permite cambiar, ¿cierto? De una estructura absolutamente tradicional como la encuesta o la pregunta, sí, ¿y usted por qué le pega? Pero no le pegue, a un proceso mucho más divertido, si se quiere, y mucho menos que ellos sienten no está tan dado, no está orientado por el juicio de valor que yo pueda emitir, justamente porque pues en la cosa individual pues me van a decir, si coloco esto me van a juzgar, porque aquí la respuesta individual de alguna manera se está
difuminando con el tema grupal. Entonces ese tipo de estrategias ayuda a que la información de alguna manera primero sea muy agradable, ¿sí? Porque usted tiene la posibilidad de jugar con el espacio para indagar. La creatividad allí es absolutamente clave para poder imaginarse unas formas alternativas, juegos, metodologías, cosas que sean muy agradables y que no necesariamente impliquen como la respuesta uno a uno de cada una de las personas y de las familias. Y registra, porque es muy importante el registro. Nosotros somos una sociedad que no tiene el hábito de la memoria, ¿sí? Entonces nos cuesta escribir, nos cuesta trabajo llevar el relato. Creo que en otra de las conferencias presenciales que ustedes tuvieron justamente estaban hablando de eso, de la posibilidad del relato. Cuando yo convoco, ¿sí?, el conversatorio y la reflexión, eso hace que las familias, en la medida que se van escuchando, empiecen a identificar elementos comunes o empiecen a identificar otros elementos que les van dando cuenta de posibilidades distintas a las que ellos mismos están implementando o les permita afianzar cosas. Entonces, esa, digamos, es una, dentro de las múltiples posibilidades que van a encontrar allí, es esa. Y los conteos también, como esto justamente está pensado en perspectiva de proceso y no de evento puntual, en la medida en que yo como educador o como equipo de profesores o de maestros voy a la siguiente sesión, muestro los resultados, ¿cierto? Mire, ya cuando hicimos como los conteos, hicimos los análisis, esto es lo que nos da. Esto es lo que nos da en términos de crianza, esto es lo que nos da en términos de salud, de uso de recursos, de condiciones sociodemográficas, etcétera, situaciones de estrés. Una vez yo he hecho todo el proceso de recolección de la información y lo he ido también discutiendo con ellos como grupos, entonces el siguiente paso es justamente planear y proyectar con ellos, con las familias, en dónde estarían sus principales intereses de trabajo, ¿cierto? Porque hecho esa primera, digamos, ese primer cuadro, ese primer levantamiento de información, que es lo que yo llamo la fotografía, es como vuelvo esa fotografía un video, algo en movimiento, ¿cierto? E incluso genero a través de arte, de expresiones artísticas, de expresiones lúdicas, de diferentes dispositivos pedagógicos que me permitan registrar esos momentos y esa información básica, que me sirva de referente después también para poder volver sobre ellos y decir, mira, así estaban ustedes, estábamos al principio, así estaban los niños y las niñas, y con nuestro plan de trabajo y con todo lo que hemos desarrollado, en este momento vamos y estamos así. Eso es muy importante porque, como les digo, a las familias las retroalimenta muy bien. Les permite saber cómo van evolucionando, ¿cierto? Les permite además que los encuentros no se vuelvan encuentros aburridos de generación, sino de estrategias de trabajo conjunto, ¿sí?, y de establecimiento de redes, porque también este tipo de metodologías lo que promueve mucho es que las familias se empiecen a conocerse más, ¿cierto? Y a generar más lazos y más comunicaciones, que es justamente otro de los escenarios que se pretende en el trabajo con familia. Entonces, ¿qué es lo que hemos propuesto? Es, claro, en estas perspectivas del desarrollo, en el caso del distrito, y estoy hablando principalmente de lo que el sistema de valoración ha generado en términos de jalonar procesos de desarrollo, pues lo que se hace con esa información, más las propias prácticas, más la valoración misma de cada niño y niña, es que me permite poner todo en conjunto para hacer unas propuestas de planeación con las familias, en las que con las familias mismas yo puedo establecer cuáles son las rutas de trabajo que voy a hacer de manera conjunta con ellas. Y en ese sentido, pues puedo hacer juegos, salidas pedagógicas, proyectos de desarrollo familiar que estén vinculados justamente con, y en los que tenga claramente establecida cuál es la apuesta de trabajo que cada proyecto e iniciativa tiene. Hay otra experiencia de trabajo que tal vez algunas, si no muchas de ustedes conocen, y que los invito también a usar, que fue la desarrollada por la Secretaría Distrital de Integración Social, ¿cierto?, en el currículo de formación a familias,
en donde de alguna manera ustedes van a encontrar o encuentran unas pistas súper bonitas, muy eficientes de cómo organizar procesos de largo aliento de formación con familia, flexibles, ¿cierto? Porque de alguna manera es eso, o sea, los currículos no pueden ser uniformes. Es importante que nos saquemos esa idea de la cabeza, ¿cierto? Que cada año, cada grupo, con cada grupo de familias, nuestras apuestas y nuestras propuestas de trabajo sean tan diversas como tanto nuestra creatividad y la de las familias den. Porque los temas que allí se trabajan deben ser temas sencillos, deben ser temas justamente que estén muy cercanos a las necesidades de ellos. Por eso los primeros levantamientos de información, de lectura de cómo están las familias, es lo que nos da la clave para poder armar los paquetes y los procesos de trabajo con las familias, ¿sí? Y el trabajo de definición de eso siempre tiene que ser conjunto, ¿sí? Porque si en un taller de evolución de esta información y de construcción de nuestras rutas de trabajo las familias de acuerdan y deciden junto con nosotros, qué sé yo, que definitivamente tenemos un trabajo muy fuerte en los temas de vinculación afectiva, porque no sabemos cómo manejar el mal genio de los niños, cómo hacer con estos momentos críticos de la comida, que no come, que sí come, que no me está haciendo caso, cómo manejar de alguna manera todas esas circunstancias, estarían allí puestas en un interés común en el que ya entonces nosotros empezamos a armar nuestras propuestas de trabajo con ellas. Y fíjense que ahí, si la familia se siente identificada, si siente que eso que yo voy a trabajar como una salida pedagógica, un encuentro familiar comunitario, un taller de co-creación, qué sé yo, tantas alternativas que tenemos para eso, pues obviamente se va a sentir mucho más vinculada porque siente que esos espacios de trabajo con nosotros en las instituciones educativas pues les están dando también respuestas. Y lo que vamos a observar también es un mayor y mejor impacto sobre las condiciones del desarrollo de los niños y de las niñas, que seguramente se va a ver reflejado en nuestros diarios de registro o en las escalas de valoración que estemos empleando o en la estrategia de seguimiento que en cada lugar estemos trabajando justamente para seguir. Entonces, en la experiencia del distrito se tienen además formuladas las cartillas, digamos, los insumos, porque realmente las cartillas lo que hacen es trazar unos contenidos de horizonte de sentido, proponen algunas estrategias metodológicas para hacerlo, los fundamentos conceptuales, bibliografía complementaria, pero somos nosotros los que de alguna manera con la familia construimos a manera de menú, ¿cierto?, esas rutas de trabajo que vamos a trabajar con los padres. Entonces, esa es otra experiencia. Yo creo que otra muy valiosa es la experiencia del Ministerio de Educación con Cuidarte, que tiene también, ¿cierto?, toda una batería, si quisiéramos llamarla así, todo un conjunto de estrategias de trabajo en temas claves y álgidos en los que los papás, las familias en general están necesitando mucho apoyo y que tienen y que tocan que ver con todas estas caracterizaciones y situaciones particulares que las familias tienen y en las que a través de nuestras prácticas educativas y nuestras formas de interacción con ellos podemos brindarles, ¿cierto? A eso me refiero con los puentes. No es aquí, a mí se me ocurrió que de pronto, pues, no sé, que habláramos de sexualidad, porque me parece que eso hay que hablarlo, ¿no? Pues si de pronto ese no es el eje más importante de este grupo de familias en este momento de trabajo mío con mis niños y niñas, pues no tengo por qué incluirlo si no aparece como una necesidad allí. Quizá en otro grupo eso sea necesario, o quizá yo lo pueda proponer porque estoy viendo cosas, pero lo negocio con ellos y con ellas. Entonces, con ello quiero decir que la gran oportunidad, digamos, que tenemos desde nuestro quehacer como docentes, como maestras, como maestros, de los niños y niñas desde la primera infancia hasta bien avanzada su proceso de formación y educación en los niveles formales, pues sí representa, digamos, la posibilidad de pensarnos y empezar. Son cosas elementales y sencillas. Yo creo que también el otro gran ingrediente está en que pensemos cosas sencillas, eso, que estén realmente dándole respuesta a necesidades de las familias en las que ellas se sientan reconocidas
en las que sus temores de alguna manera sean de alguna manera trabajados, no para sancionar, no para levantar el dedo, sino para brindarles oportunidades o para brindarnos, porque insisto, esto tiene que ser un proceso horizontal de trabajo en el que yo claramente esté de alguna manera generando esas múltiples interlocuciones. Las posibilidades son infinitas y yo creo que desde los procesos de educación tenemos todavía una deuda. Yo creo que en Bogotá hemos avanzado en algo en eso, pero sin lugar a dudas, por las complejidades mismas que tiene esta ciudad y las familias que constituyen esta ciudad, pues creo que la invitación es a que podamos innovar, ¿cierto? Innovar sencillamente es eso, es pensar qué pasó acá, cómo lo documento y cómo yo lo puedo compartir en mi éxito o en mi grado de logro de lo que yo propongo para justamente o aprender de lo que no me funcionó como de lo que me funcionó. Bibliografía complementaria en relación con esto ustedes pueden encontrarla, podemos facilitar a través del proceso virtual que ustedes están teniendo, para quienes estén interesados en los textos que acabamos de mencionar, o a través, digamos, un poco también de las interacciones que van a tener ustedes en estos espacios de intercambio. Sería muy interesante poder conocer iniciativas que surgen justamente del trabajo con familias en función del seguimiento al desarrollo de los niños y niñas. Así pues que muchísimas gracias y espero pues que haya sido de utilidad estos elementos sencillos, pero pues que vienen también de una experiencia de largo aliento en la ciudad y pues desde donde hemos trabajado quienes hacemos parte de todo esto. Muchísimas gracias.